Dios los bendiga, amada iglesia, Centro Mundial de Oración. Qué bendición poderme dirigir una vez más a través de este medio para poder compartir, como cada semana, el tema de los grupos familiares. Quiero agradecer a cada anfitrión que cada semana está abriendo su hogar para que la palabra de Dios pueda ser compartida. Gracias por ese esfuerzo. Gracias por siempre abrir su hogar y que recibir personas que puedan venir y estar escuchando, recibiendo la palabra de Dios. Créanme que en eso hay mucha bendición. Y sin olvidar también a cada líder que cada semana de la misma forma están compartiendo la palabra de Dios. Gracias, hermanos supervisores de zona, de sector. Sabe que todo el trabajo que hacemos para el Señor nunca es en vano. Así que adelante, porque todo lo hacemos para honrar a nuestro Dios. Y quisiera estar iniciando una nueva temática, una nueva serie de temas. De hecho, lo iniciamos el día domingo, que he titulado esta serie Choque de Culturas. Ese es el título que he puesto, Choque de Culturas. Y quise de alguna forma empezar esa serie en esta época del año, cuando nuestros estudiantes principalmente están entrando a las universidades, a las preparatorias, a las escuelas secundarias, en fin, principalmente ese grupo, secundarias, preparatoria y universidad, principalmente por el hecho de que hay un choque realmente de cultura cuando estamos siendo partícipes de lo que Dios nos está enseñando, cuando recibimos la palabra de Dios y obviamente salimos y estamos. Obviamente no podemos salir del mundo y somos parte también del mundo, pero nos damos cuenta de que hay un choque cultural. Y lo estuvimos hablando el día domingo. Y lo estoy relacionando con lo que sucedió hace ya muchos años, miles de años, en la vida de aquel hombre, principalmente aquel joven primeramente, quisiera decir, Daniel. Ese joven que experimentó un choque cultural a muy temprana edad, él juntamente con algunos amigos y cientos posiblemente de príncipes que habían sido sacados, habían sido tomados de Judá por Nabucodonosor. Pero bien, quiero entrar al tema y es en el libro obviamente de Daniel, capítulo 1 y versículos del 1 al 8. Y ya voy a estar leyendo principalmente estos pasajes desde el 1 al 8, y dice la palabra de Dios de la siguiente forma. Dice: en el año tercero, y leo de la Reina Valera, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, con D chica. Quiero que notemos eso. Y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios, con D chica. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey, y del vino que el rey bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac, y a Azarías Abednego. Y termino en el versículo 8 diciendo, y dice la palabra: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Amén. Leemos hasta ese punto. Y la verdad central, si usted puede tener sus notas en el boletín de la iglesia,
La verdad central es, dice, la consagración requiere valor. La consagración requiere valor. Y a manera de introducción, he puesto aquí que Daniel nace en una familia de príncipes. Él tenía posiblemente un futuro asegurado, tenía quizá un futuro rodeado de su familia, un futuro muy prometedor, repito. Estaba dentro del linaje del rey David, creció escuchando historias sobre su ancestro, sobre David, sobre cómo es que David había matado a aquel gigante, y era un linaje muy especial, del mismo linaje, vaya, de donde vino el Señor Jesucristo, es decir, de David. Y en fin, la cuestión aquí es de que él tenía una herencia santa, era un muchacho bien portado, era un muchacho que tenía un futuro muy bueno, era un muchacho que por así decirlo, tenía la vida hecha. Sin embargo, sucede que en ese entonces, y lo mencioné el domingo, antes de entrar al momento cuando Nabucodonosor toma la ciudad, o Judá, sucede que el pueblo de Israel está siendo influido por un rey, por el rey Josías. Es con el rey Josías que Daniel crece, aquel rey que descubre o redescubre aquel libro que había estado perdido por siglos, por mucho tiempo. Y la cuestión aquí es que, lo decíamos el domingo, cómo Daniel crece en un ambiente de restauración, en un ambiente donde se empieza a ver, o empieza a haber una restauración espiritual en el pueblo de Israel. Y él crece cuando aquellos ídolos estaban siendo derribados, y Josías había instituido que las cosas debían cambiar y se debía buscar más a Dios. Entonces Daniel crece en ese ambiente de restauración. Pero obviamente cuando muere Josías, Joacim viene a ser el rey de Israel, de Judá, y este hombre hace lo malo delante de Dios, y es ahí donde el pueblo de Israel viene en decadencia, y cuando Joacim empieza a reinar, es cuando Nabucodonosor viene, y Dios literalmente entrega en manos de Nabucodonosor a Joacim, el rey de Judá, como acabamos de leer, los utensilios del templo, y de buenas a primeras, por así decirlo, Daniel se encuentra en cautiverio. Daniel se encuentra en una situación que obviamente no se esperaba. Él tenía planes a futuro, su familia obviamente tenía expectativas en él y en todos estos muchachos, en esos hombres que estaban siendo formados estrictamente bajo la ley judaica, bajo el judaísmo, y de alguna manera Daniel de repente se encuentra en una situación caótica, en un choque de culturas, algo similar como cuando usted y yo nos enfrentamos a un mundo que va en contra de la palabra de Dios. Obviamente en el caso de Daniel fue un golpe mucho más fuerte, porque obviamente ellos eran esclavos, y hasta el mismo nombre de ellos fue cambiado. Pero el primer punto que quiero que veamos aquí en sus notas es el hecho de que el joven Daniel es desafiado, y esto lo acabamos de ver ahorita. De repente el mundo de Daniel es sacudido, los soldados de Babilonia entran a la ciudad natal de Daniel, matando, saqueando, y de repente están siendo desafiados. Nabucodonosor, de una forma abrupta, saca del templo utensilios que obviamente habían sido dedicados para el servicio en el templo, servicio a Jehová. Y entre todo este caos sucede que ciertos jóvenes están siendo tomados, sacados de Judá, y están siendo llevados cautivos a Babilonia, con toda la intención de cambiar su forma de pensar. El requisito es que fuesen hombres, muchachos sabios, muchachos que fuesen enseñables, muchachos entendidos, muchachos que pudiesen ser de beneficio para Babilonia. Y entre ellos va Daniel. Y obviamente
esto fue algo injusto, algo fue de repente, no se esperaba, y es una experiencia totalmente traumática, lo menciona aquí en sus notas. Ser capturado por un rey cruel, arrancado de la casa, llevado a una tierra extranjera, y una cosa que mencionaba el domingo, que al ser él puesto bajo el jefe de los eunucos, obviamente se cree que Daniel mismo fue castrado, fue privado de poder tener una descendencia propia, y obviamente con todo lo que ello conlleva, no solamente la cuestión física, sino el hecho de que un futuro prometedor de Daniel, no había eso de que posiblemente salgamos de esta situación y yo voy a rehacer mi vida con mi familia, voy a tener hijos. No, todo eso había sido cortado de tajo. Y mencionaba el domingo que era candidato para él haber caído en una depresión terrible. Pero sin embargo, y lo menciona aquí en las notas, el hecho de que no vemos en Daniel ningún rastro de amargura, no vemos en su corazón que él haya cedido algún pensamiento de abandonar las cosas del Señor, olvidarse del Señor Dios y nada de eso, sino que vemos algo totalmente diferente a lo que quizá normalmente se esperaría en alguien de que está sufriendo. Y hay una frase y lo mencionábamos, ahí en Daniel 1:8, el hecho de que es el parteaguas en todo lo malo que está sucediendo, en todo lo caótico que está sucediendo, hubo una actitud, y quiero que me escuche bien, una actitud en Daniel que hizo que ese mundo caótico en el que estaba pasando, aquello que estaba sucediendo, esa decisión que él toma, es un parteaguas para que aquello que era caótico se vuelva en algo con propósito de parte del Señor para su vida, sin importar la situación en la que él se encontraba. Y es el hecho de que, donde dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la ración del rey, con todo lo que el rey le ofrecía. Daniel propone en su corazón no contaminarse. Y esta es la clave. Es la clave para que de alguna forma este choque de culturas realmente se vuelva de lo caótico, se vuelva de lo desesperante a la esperanza, de donde ya no hay solución a que haya una respuesta directa de parte de Dios. Porque cuando yo me propongo agradar a Dios, cuando yo me propongo hacer las cosas que a Dios le agradan, sabe que Dios permite, Dios hace que todo se torne de alguna forma para que su propósito, para que su plan se cumpla en mi vida, sin importar lo que esté sucediendo a mi alrededor, porque he propuesto agradar a Dios. Y ese es el caso de Daniel. Él se propone agradar a Dios, se propone no aceptar aquello que a Dios no le agradaba. Entonces, una de las razones por las que nos reunimos, y aquí lo menciono, en esos grupos familiares, obviamente es para que haya reforzar lo que Dios quiere para nuestras vidas. No es solamente para tener un momento de convivio al final de la reunión, para poder tener un momento de comunión, de platicar, sino que podamos reafirmar valores, podamos escuchar la palabra de Dios y poder entender, repasar, recordar lo que se habló el domingo y estar apretando quizá algunas tuercas ahí en nuestras vidas, y que podamos recordar que, si bien es cierto, estamos en este mundo, en esta tierra todavía, pero nuestra ciudadanía está en los cielos. Sin embargo, cuando Jesucristo viene, Él viene a presentar el reino de Dios a nosotros. Entonces, estamos en esa tierra, pero somos ciudadanos del reino de los cielos, del reino de Dios. Entonces, nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir, nuestra forma de hablar, nuestra forma de comportarnos en las diferentes áreas de nuestra vida debe reflejar el hecho de que somos ciudadanos del reino de Dios. Vamos al punto número 2. Lo primero lo mencionábamos, es que
el joven Daniel es desafiado. Lo segundo es que Daniel enfrentó, y quiero que me pongan mucha atención, por favor. Daniel enfrenta las dos mayores tácticas del enemigo, del diablo, de Satanás. El Señor la reprenda. Lo primero es el hecho de la seducción, de la tentación. Sabe que Daniel muy bien pudo haberse justificado fácilmente en su propia pensamiento y pudo haber decidido, ¿sabes qué? Pues estoy lejos, Dios no nos guardó, Dios no nos cuidó, yo tenía toda la intención de poder servirle a Dios, de hecho ya estaba preparándome para servir al Señor, yo quise hacerlo todo, pero pues Dios permitió esto en mi vida, Dios permitió que nos fuera mal, Dios permitió que este rey malvado viniese por nosotros y nos trajese acá. Quizá déjeme actualizarlo, quizá usted diga, pues Dios permitió que abusaran de mí, Dios permitió que este hombre me abandonara, Dios permitió que esa situación me fuera así en el negocio, Dios permitió esto y empezamos a achacarle a Dios muchas cosas y no nos damos cuenta que muchas veces lo que sucede es consecuencia de errores o decisiones que no hemos tomado buenas decisiones. En el caso del pueblo de Israel, el rey había hecho lo malo, el rey Joacim, y hubieron consecuencias. Sin embargo, escúcheme, Daniel decide, por todo lo que está pasando, decide seguir obedeciendo a Dios. Y obviamente Daniel tenía toda la oportunidad de ceder. Él era un esclavo, él tenía que obedecer órdenes. Pues ¿qué le hago? Me están trayendo esto que está siendo ofrecido a los dioses paganos. Pues yo ¿qué le hago, Dios? Yo qué más quisiera, pero mira, esta carne, estas fajitas, este pollo, esta barbacoa, aunque no sé si había eso, ¿verdad? Pero la cuestión es que había sido ofrecido a Dios, perdón, a dioses falsos. Era un pueblo idólatra, Babilonia. Sin embargo, Daniel decide, ¿sabes qué? Esto, aunque yo sé que estoy lejos de casa, yo sé que nadie me va a juzgar si lo tomo, porque pues al menos nadie se va a dar cuenta. Era algo entre la persona y Dios, porque estaba el ofrecimiento, pero Daniel opta y decide simplemente obedecer a Dios. Entonces, y muchos de los demás jóvenes que iban con Daniel simplemente cedieron. Se dijeron, pues ¿qué le hacemos? ¿No? La carne es débil, como se dice, ¿no? En fin, pero Daniel, a mí lo dije el domingo, me encanta la historia de Daniel, me gusta la historia de Daniel, porque es un reflejo muy, muy real de la lucha contemporánea, la lucha que usted y yo tenemos a diario, una lucha con la cultura, un choque cultural en muchas áreas de nuestras vidas, y nos damos cuenta de que hay cosas que el mundo ofrece que sabemos que a Dios no le agrada, pero usted y yo tenemos todos los días, tenemos esa oportunidad de decir, ¿sabes qué? Esto no le agrada a Dios, esto no le agrada a Dios, así que aprendemos en Daniel esto. Entonces, lo primero es el hecho de que Daniel fue presentado con la tentación de alejarse de Dios y de ceder, pero dice la palabra de Dios que Daniel tenía un espíritu diferente. Él buscó a Dios, al Señor, en esa situación imposible. Y sabe que Dios le dio sabiduría. Cuando usted y yo le pedimos a Dios y le decimos, Señor, ayúdame en esa situación, ayúdame a poder agradarte en esta situación, en el negocio, en el trabajo, en fin, en cada área de nuestras vidas. Cuando tomamos en cuenta a Dios, sabe que Dios permite que usted y yo podamos salir adelante en medio de cualquier situación. Entonces, hubieron ofrecimientos de salir adelante, de riquezas, oportunidad de estar en el palacio del rey y no sé, en alguna suite y tener la oportunidad de estar ahí con todas las comodidades, pero a Daniel no lo deslumbró todo aquello. Posiblemente algunos jóvenes dijeron, esto es de Dios, fíjese, Dios nos está bendiciendo,
de seguro Dios está permitiendo todo esto para bendición. Pero Daniel dijo, no, Señor, aguas. Nos están ofreciendo esto, pero acuérdate, hemos sido enseñados. Acuérdate cómo crecimos. El rey Josías derribó altares. Esto no está bien. Pues allá tú, Daniel, allá tú decides. Pero mire, de los demás, muchos de los demás no sabemos los nombres. Conocemos los nombres de Daniel y sus amigos. Y si Daniel hubiese cedido a la tentación, sabe que usted y yo ni hubiéramos sabido que Daniel hubiera existido. Pero Dios le dio sabiduría, Dios le dio entendimiento. Y la otra táctica es la cuestión de la intimidación. Y hubieron muchas ocasiones en la vida de Daniel, y lo vamos a estar viendo más adelante en la serie, de cómo Daniel muchas veces fue intimidado, o lo quisieron intimidar, de querer ceder, negar a Dios, adorar a otras imágenes. Pero a Daniel esas intimidaciones nunca lo minaron lo que él creía y lo que él sabía. Todo lo contrario, siempre se mantuvo firme en su consagración a Dios. Y a manera de conclusión, creo que las primeras experiencias de Daniel con Dios prepararon el escenario para la consagración que vemos en esta historia. Sabe que esto no fue casualidad. No fue casualidad que Daniel se haya propuesto. No fue así como que de repente, no, pues yo me voy a proponer a ver si aguanto. No, es que había un trasfondo. Es que él había conocido personalmente a Dios. El hecho de estar en Judá no era solamente una mera religiosidad, sino que él había tenido un encuentro personal con Dios. Y sabe que lo que nos va a ayudar a poder salir y poder enfrentar la cultura que nos rodea y poder ser vencedores y no vencidos, victoriosos y no víctimas de esta cultura que es un choque que tenemos todos los días. Sabe que lo que nos va a ayudar a salir adelante es el hecho de que podamos tener nosotros mismos un choque con Dios, un encuentro personal con Dios. Y repito, no fue casualidad que Daniel haya propuesto en su corazón no contaminarse. Es que él sabía, esto a Dios no le agrada. Y cuando usted y yo decidimos agradarle a Dios, cuando usted y yo optamos por agradarle a Dios, sabe que Dios nos ayuda. Dice la palabra de Dios que Dios no nos permite tener una tentación más fuerte de la que usted y yo podamos resistir. Mire, piense en alguna tentación que ha venido a usted en su vida. Ahora póngase a pensar, Dios está permitiendo esa situación en su vida porque Dios sabe que con su ayuda usted puede vencer esa situación. Dios sabe que usted puede. Y cuando usted pueda vencer esa tentación, sabe que hay puertas que se abren, hay oportunidades que se abrirán. Habrá un nuevo conocimiento de los propósitos de Dios para nuestras vidas. Entonces, como un hombre joven, Daniel no se amargó. No se amargó por el abuso de Nabucodonosor. Él no sucumbió a las tentaciones del palacio. Se le da poder y riqueza, pero el poder y la riqueza nunca lo alcanzan. Y vamos a ver más adelante que incluso en su vejez, cuando era más tentador simplemente decir, ¿saben qué? Yo estoy viejo, háganle como puedan, yo ya no sé nada. No, él siguió siendo fiel a Dios en todo tiempo. Y por eso Dios lo pone como ejemplo. Por eso Daniel recibe tanta revelación de parte de Dios. Y recibe revelación del futuro. Porque fue un hombre en quien Dios pudo confiar. Y Dios no puede revelar sus tesoros. Dios no puede revelar su palabra en alguien en quien no pueda confiar. Entonces, el hecho de poder vencer tentación, el hecho de poder vencer ese choque cultural, no solamente salir adelante para poder irme al cielo, no. El hecho es de que Dios te va a revelar, el hecho de que Dios te va a confiar más cosas aquí en la tierra para que pueda ser más útil en su obra. Así que vale la pena servir a Dios, lo decíamos el domingo, vale la pena agradar a Dios. ¿Por qué?
porque en ello podemos esperar que Dios pueda abrir sus tesoros y pueda revelarnos más para poder compartir la palabra de Dios de una manera más poderosa, con una convicción, porque sabemos que queremos y estamos agradando a Dios. Así que espero que esta palabra, sabe que es una palabra, es el principio. Vamos a estar tocando por algunas semanas la vida de Daniel, y créanme que es una vida que va a impactar nuestras vidas. Este año es un año de transformación, transformados a su imagen de Dios. Y créanme que la vida de Daniel es una vida transformada a pesar de vivir una vida en un caos. Literalmente era un caos la situación. Abandonó familia, dejó todo, abandonó expectativas. Sin embargo, él dijo, pero, aunque no tenga hijos, aunque no tenga descendencia, pero yo me voy a proponer en agradarle a Dios. Y cuando él dice eso, cuando él se propone eso, su vida cambia radicalmente, para bien. Y vamos a proponernos, en el nombre de Cristo Jesús, vamos a proponernos, hermanos, agradar a Dios. Adelante en la obra del Señor, porque cuando le servimos a Dios, cuando le agradamos a Dios, ¿sabe qué? En nuestro entorno, sin importar cómo sea, cómo esté, podemos tener un futuro bendecido. Oremos. Padre, gracias te damos por la oportunidad que nos das de poder ser tus hijos y poder ser personas que podemos transformar, cambiar, ser de impacto para nuestra sociedad. Gracias por Jesucristo, porque en Él tenemos salvación, Dios. Y yo te doy gracias por la vida de mis hermanos, amigos que puedan estar escuchándonos ahorita. Que tu bendición, que tu gracia, tu favor sea en todo momento, en esta hora. Y bendecimos a tu pueblo en tu nombre. Bendice a tu pueblo en el nombre de Cristo Jesús, Dios. Amén. Amén. Dios les bendiga. Adelante en los propósitos de Dios para sus vidas. Les amamos.